lo fuimos analizando un poco el tema de qué íbamos a incorporar en el Congreso, qué íbamos a tener en el Congreso. Imagínense, desde diciembre del año pasado, enero, tratando de hacer el programa. Y en un momento dado, cuando nos empezamos a juntar vía Zoom, con Sergio, con Patricia, con Guillermo, hace un año que venimos trabajando casi. Y nos encontramos y nos abrazamos ahí en el Congreso, ayer. O sea, veníamos trabajando todo vía online. Pero en un momento dado le propongo algo así al grupo, que era algo que queríamos incorporar, y el primero que dijo, eso tiene que estar, fue Sergio, porque ya venía trabajando con esto, que es primeros auxilios emocionales. Pero ¿cómo incorporarlo, esos primeros auxilios emocionales, a lo que es una técnica de RCP? Un poco le habíamos dictaminado el título, que era, a ver, hicimos RCP, la persona falleció, y ahora nosotros, o sea, era un poquito esa técnica. Entonces, hace varios años que venimos trabajando con Alicia Galfazó. Alicia Galfazó es una licenciada que tiene esos equipos impresionantes que son equipos PAE, equipos de primeros auxilios emocionales, de los cuales ellos son los integrantes y son los que hoy representan a esos equipos y nos van a brindar esto. Una de las herramientas fundamentales para todos los que trabajamos en emergencia. Todos los que trabajamos en emergencia, y lo cuento de manera personal, creemos tener un límite. Y ese límite, en mi caso, era, digo, yo voy a trabajar dentro de un cuartel de bomberos hasta que vea un chico muerto o algo. Era mi límite imaginario. Y los bomberos más antiguos, por no decir más viejos, nos acordamos de aquellos años 90 con Patricio Restifo y un montón de cosas, o sea, desde los años 90. ¿Y saben qué peleábamos? Peleábamos por que la psicología de emergencia estuviese dentro del curso de ingreso del bombero. Que el bombero, cuando ingrese a un cuartel, ya estuviese preparado o que tuviese, mejor dicho, herramientas para afrontar todo lo que iba a aprender. ¿Y saben qué? Años y años y años y años de pedirlo. Y bueno, hace años que me retiré de bombero, no sabría decir si hoy ya está dentro del curso de emergencia, pero nos parecía fundamental. Alicia y sus equipos, para mí, número uno de la especialidad. Entonces, verdaderamente es un orgullo, un placer que gente de su equipo esté hoy acá para brindarnos más herramientas para ayudarnos, no solamente a nosotros, sino a ayudar a aquellas personas que van a hacer una RCP y que en ese porcentaje que la Organización Mundial de la Salud dice que es del 74%, bueno, ¿qué pasa con el 26% que no pudimos salvar, que no pudimos seguir? Bueno, ayudar al que hace RCP, ayudar al familiar, ayudar un montón de cosas. Mejor que nadie que ellos para explicarnos todo esto que vamos a vivir. Así que los dejo con ellos. Muchas gracias, Nicolás. Hola, buenas tardes. Un placer estar acá. Mi nombre es Juliana Ramón. Santiago García. Y como decía Nicolás, somos integrantes del equipo PAI de la región oeste. El equipo está conformado por bomberos voluntarios de distintos cuerpos activos. Yo pertenezco a Bomberos Aliqueló y mi compañero a Bomberos 30 de agosto. Y como decía un poco Pablo, Nicolás, disculpe, estamos acá incentivados un poco porque representamos a lo que es la red BAI, la red de primeros auxilios emocionales, coordinada y creada por Alicia Galfazó, la licenciada Alicia Galfazó. Es una red de asistencia en cuidado emocional a víctimas y familiares que sufrieron alguna crisis o sobre todo en sistemas de emergencias y desastres. Hace bastante tiempo que Alicia, junto con la Red PAD y Argentina Reanima, vienen trabajando en el cambio de protocolo, en el cambio de la mirada del RCP, de cómo vemos el RCP.
¿Qué quiere decir esto? Que siempre o estamos acostumbrados y nos vamos formando viendo el RCP desde el durante. Y ver el RCP desde el durante quiere decir que no tenemos que nos vamos aprendiendo, nos vamos enfocando, vamos contextualizando en base a la parte de formarnos físicamente, pero no estamos olvidando de algo que es muy primordial e importante, que son los aspectos emocionales. Este cambio de protocolo, o la perspectiva de decir, ver el RCP desde otra mirada, como una gestión de crisis. ¿Por qué es una gestión de crisis? Hay una crisis cuando hablamos de cualquier situación de emergencia que nosotros como primeros respondientes debemos de resolver. En esa gestión de crisis, ver el RCP desde un antes, un durante y un después. Generalmente nosotros lo vemos del desdurante, lo que más conocemos es durante, ir y hacer RCP. Pero todo eso conlleva protocolos, técnicas, rescate, comunicación, salvamento y lo que hablábamos, la formación y el entrenamiento. Pero que si vamos a la cotidianidad son cosas distintas. Yo me puedo formar y hacer un curso, y hoy lo estuvimos hablando, ¿no? en la capacitación anterior. Uno puede tener el conocimiento, puede saber las técnicas, pero cuando llega la hora de hacerlo, incluso de practicarlo, nos generan las dudas. Y ahí es importante reconocer que también tenemos que tener entrenamiento, de que tenemos que estar formados, pero también entrenados. Y esto de hablar de la formación y del entrenamiento es lo más cotidiano, es lo que sabemos. Pero hay algo que no estamos teniendo en cuenta, que es el autocuidado. Saber gestionar nuestras emociones ante determinadas situaciones de estrés. Como les decía, ver lo que propone este cambio del protocolo en el RCP es verlo desde un antes, un durante y un después. El antes sería la formación, de aprender, de hacer cursos, sobre todo de actualizarnos, pero también de darle una vuelta de rosca y seguir buscando otras cuestiones. En el durante, lo que es la cotidianidad, ir y hacer RCP. Pero lo más importante es que lo que nos trae acá es, ¿y el después? Nadie nos enseña cómo gestionar nuestras emociones en el después. Después que hago RCP, ¿qué pasa conmigo? Nadie nos dice qué hacer. Mayormente seguimos nuestra rutina. Los que prestan servicio en emergencias seguramente se van a encontrar con otras situaciones. Y sobre todo, nadie nos dice cómo gestionarlas, pero tampoco sabemos ni entendemos que ya nosotros estamos como gestionándonos de anteriormente, digamos, ¿no? Porque ya cuando aprendemos a hacer el curso, tenemos los conocimientos, conocemos las técnicas, mayormente siempre empezamos a pensar, ¿y si me toca hacer RCP, estaré preparado? Bueno, de todo eso es lo que le queremos enseñar, o compartirle algunas técnicas que le van a poder servir para ustedes sentirse seguros a la hora de poder gestionar esas situaciones. Bueno, si vemos del lado de que el RCP o desde la mirada como una gestión de crisis, tenemos que entender, y no hacemos mucho hincapié en esto, de que somos personas trabajando con personas. Nosotros nos estamos formando, nos estamos capacitando para ayudar a los otros. Es lo primordial. Siempre nos enseñan que tenemos que estar en condiciones físicamente para poder dar la mejor respuesta para el otro. Pero tenemos que empezar a entender que somos personas trabajando con personas y que practicamos con personas. Y en este caso, en la escena de RCP o en los escenarios de RCP, entender y procesar esa información de que la persona que está ahí tirada en el piso, que necesita nuestra ayuda, está muerta. Eso también nos lleva a pensar en que después nos va a afectar. Y como hoy dijo Sergio, el aspecto emocional no lo tenemos en cuenta. No conocemos ni cuáles son nuestros límites, ni cuáles son nuestros miedos. No sabemos cómo se va a comportar mi compañero muchas veces ante una emergencia. Entonces, saber gestionar el aspecto emocional es muy importante, porque si no lo sabemos hacer, estamos en un problema. Es muy probable que cuando nos tengamos que enfrentar a esa situación, nos genere una problemática, sobre todo de carga emocional.
ahí dice, ¿no? Hablamos de esto de que todos sabemos en la vida diaria creemos que nos formamos en todos los aspectos, ¿no? En esto de que creo que conozco cuáles son mis limitaciones, pero a la hora de enfrentarme a la emergencia nos encontramos con un montón de problemas. ¿Y por qué pasa esto? Porque todos hablamos del autocuidado, pero verdaderamente no tenemos autoconocimiento. No sabemos hasta dónde llegamos, no sabemos cuál es el límite de mi compañero. Entonces, acá vamos a empezar a plantear uno de los pilares básicos en los primeros auxilios emocionales para que podamos entender. Que los seres humanos somos seres biopsicosociales. ¿Qué quiere decir esto? Que funcionamos desde los 3 planos. Un plano físico, nuestro cuerpo, un plano psicológico, psicoemocional, de las emociones y lo que pensamos, y lo social, cómo me relaciono con los otros, cuáles son mis posturas, qué digo, cómo lo digo. Todo eso va junto y muchas veces no lo tenemos en cuenta, y cuando nos formamos, cuando nos entrenamos, lo hacemos solamente de una cuestión física y nos olvidamos de lo importante que es de poder conocer nuestras emociones y poder plantearlas. Bueno, otra de las cuestiones fundamentales que tenemos que saber, que nos van a permitir entender la escena, gestionar la escena. ¿Qué quiere decir gestionar la escena? Que cuando nos pase podamos tener técnicas o herramientas, no solamente para aplicarlas con nosotros y que esa escena sea segura para nosotros, segura para la víctima, que podamos trabajar más tranquilos, sino también nos va a permitir entender un montón de cuestiones más. Una de las cosas fundamentales, además de entender que somos seres biopsicosociales, es conocer la clasificación de víctimas. ¿Por qué es importante? Porque esto nos va a permitir entender las escenas de emergencia, en este caso una escena de RCP, pero también entendernos a nosotros dentro de esa escena y entender que también somos víctimas. En el primer nivel tenemos las víctimas primarias, que son aquellas ubicadas en la escena de emergencia o en desastres. Y esas víctimas pueden ser heridos, fallecidos o ilesos. En el segundo tenemos las víctimas secundarias, o las víctimas secundarias serían el segundo nivel, en donde se ubican familiares y amigos de las víctimas. Acá es importante hacer hincapié que por una víctima de primer nivel vamos a tener, seguramente en la escena o en los lugares, en un hospital, 10 familiares allegados que van a estar ahí en la escena, que nos van a impedir trabajar muchas veces. Incluso también tenemos que enseñarle a poder gestionar las emociones. ¿Sí? ¿Cómo no? Perdón. Me voy a llevar. Bueno, demos un aplauso y una gracias. Bueno, hemos quedado que en las víctimas secundarias tener en cuenta a la hora de gestionar las escenas y cuando estemos frente a una, de que muy probablemente en el escenario pueda aparecer familiares o allegados, amigos cercanos, y que eso también nos va a impedir o nos permite a nosotros tener herramientas para poder gestionarlos, ¿no? Sobre todo en la parte emocional. En el tercer nivel se encuentran los profesionales de primera respuesta, nosotros. Y acá hacer hincapié en esto, ¿no? Darle la importancia necesaria, porque siempre nos formamos y creo que yo como bombero siempre estamos pensando en el otro y nos formamos para un otro, pero no pensamos en nosotros, en nuestro cuidado, en conocernos, y volvemos de vuelta a lo anterior, el conocimiento y el autocuidado. No tenemos muchas veces nos dejamos llevar también por las situaciones, y entender que también somos víctimas y que las emociones nos van a atravesar. Así como podemos dar ayuda al otro, también tenemos que ayudarnos a nosotros a poder tener técnicas y herramientas que nos permitan descargar. Las víctimas de cuarto nivel son las personas que ofrecen ayuda y se acercan al lugar. Mayormente en las escenas de RCP o de emergencia vamos a encontrar gente que dispuesta a ayudar y que muchas veces esa ayuda es más bien molesta, ¿no? Porque
Entender que esas personas no van a poder entender nuestro vocabulario, nuestra forma de poder movilizarnos dentro de una escena. Nosotros vamos a ser mucho más rápidos, vamos a andar a los gritos, incluso vamos a manejar códigos o formas de trabajo que las personas no la tienen por qué saber. Simplemente ellos están expuestos en la escena para poder ayudar. Incluso a veces entorpecen la escena. Y las víctimas de quinto nivel son los afectados indirectamente. Si los pongo en una situación, muchas veces hoy las redes sociales nos acercan, pero también generan imágenes mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas no necesariamente tienen que estar en la escena para poder vivenciar una emoción. Nada, hoy abrimos Instagram, cualquier red social y vemos un videíto de que a una persona le pasó cualquier situación y también la estamos pensando, uy, ¿qué me pasa si hubiese sido yo o hubiese sido alguien cercano? Eso también son víctimas de quinto nivel. ¿Y por qué aclaramos puntualmente cada una de las clasificaciones de víctima? Porque más adelante vamos a explicar cuál es el grado de desconexión que tenemos cuando trabajamos. Y eso nos va, como les decía al principio, entender que nosotros estamos dentro de la escena y que nos vamos a desconectar, que nos vamos a disociar, pero que también las personas lo van a hacer. Nosotros lo vamos a hacer de una manera más racional o cognitiva y las personas lo van a hacer de una manera más emocional. Por ende, tenemos que tratar de convivir en esa escena con esas situaciones. Estamos complicados con el mouse. No sé si me van siguiendo más o menos. Entendemos de que primero vamos a hacer un repaso hasta ahora. Entender que lo que venimos a hacer acá es mostrarle, o la propuesta que tiene desde la Red País Argentina Reanima es que venimos a presentar un cambio de protocolo en el RCP. Pero para entender ese cambio que se quiere gestionar, tenemos que entender que hay un montón de situaciones antes para poder gestionar y entender las escenas. Entender que somos seres biopsicosociales, que hay una clasificación de víctimas y que nosotros también somos víctimas, que somos personas trabajando con personas y que los primeros auxilios emocionales son importantes, no solamente para los otros, sino para nosotros mismos, ¿no? Porque nosotros no estamos educados en que siempre es para el otro, pero nosotros no nos ponemos en primer plano. Me fui. Bueno, vamos a seguir así. Lo importante de esto es entender que los primeros auxilios o los cuidados emocionales nos atraviesan y que se pueden implementar en cualquier intervención. El cuidado emocional pasa entonces, como les decía, a ser parte de cualquier intervención. Es una herramienta más tan necesaria como las otras, pero para usarla para nosotros y después para los demás. Continuamos. Retomando un poquito lo que Juli nos comentaba hace un momento, nos decía que las personas somos seres biopsicosocial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos formados un 33,3% somos parte física, biológica, el otro 33% somos parte social, cómo nosotros nos relacionamos con los demás y con nuestro entorno, ¿sí? Y el otro 33,3%, ¿sí? Somos la parte emocional, ¿sí? Entonces, de esta forma vamos a comenzar a hablar cómo actuamos los diferentes actores a la hora de un escenario de emergencia y de qué forma yo me planto frente a esa emergencia. Entonces vamos a tomar dos tipos de disociación. Cuando hablamos de disociación, nosotros como personas en la vida cotidiana, ¿sí? Cuando somos profesionales, cuando trabajamos en cualquier nivel de emergencia, ¿sí? Nos encontramos
en un antes, normalmente con mi vida cotidiana, con los problemas de cada uno, con las actividades de cada uno, con lo que trabajamos cada uno, y nos toca el momento de trabajar en emergencia. En el momento que empezamos a trabajar en emergencia, nos disociamos cognitivamente. ¿Qué quiere decir? Que la parte emocional disminuye totalmente, ¿sí? Y mi escenario cognitivo empieza a subir. ¿Para qué? Para yo poder trabajar en pos de esa emergencia lo más técnicamente, lo más rápido posible y la manera más eficiente, ¿sí? Y con todo lo que yo aprendí previamente, capacitándome para poder llevar esa emergencia lo mejor posible, de la manera más rápido posible, ¿sí? Y que el escenario sea lo más seguro posible a la hora de trabajar. Una vez que nosotros realizamos nuestra labor, terminamos con nuestras actividades y demás, ¿sí? Volvemos al después, a la que Julie hablaba hoy de gestionar nuestras emociones y qué nos pasa con ese trabajo que nosotros fuimos realizando o de la manera que nos fuimos realizando. Llegamos a nuestros cuarteles, a nuestros lugares de trabajo, nos acomodamos, volvemos a nuestros hogares, ¿sí? Y comienza a florecer nuevamente la parte emocional. ¿Qué pasa con esto? ¿Sí? Si nosotros no controlamos, ¿sí?, nuestro estado emocional y no sabemos gestionar nuestras propias emociones, va a ser que pasemos de estar de una disociación cognitiva a una disociación emocional, donde quede continuamente pensando en lo que sucedió, cómo sucedió y cómo lo realicé, y de qué forma podría haber hecho algo mejor y de qué no, y comienzan a aparecer distintos tipos de emociones. Al contrario de las víctimas, ¿sí?, una persona en la vida cotidiana está normalmente como nosotros, tiene cualquier situación traumática, la que sea, y la disociación es a la inversa, ¿sí? Esa persona automáticamente sube a 1000 las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que ¿por qué me pasó esto a mí y en este momento? Y que yo estaba acá y que estoy sufriendo porque estoy triste, porque se murió un familiar, porque tuvo un accidente, porque le pasó, ¿sí? Y no logran comprender realmente qué es lo que nosotros queremos hacer o qué es lo que nosotros queremos transmitir o de qué manera queremos transmitir, ¿sí? Entonces nos van a ver que nosotros estamos a la apurada, trabajando a los gritos, dando órdenes, tomando códigos de comunicación, ¿sí? Y ellos van a estar polarizados en ese momento sin saber qué es lo que nosotros estamos haciendo o por qué lo estamos haciendo y de qué forma lo estamos haciendo. Cuando pasa el después, ¿sí?, ellos entran en una disociación cognitiva donde realmente logran comenzar a comprender el porqué de nuestra función y por qué hicimos cada una de las acciones que realizamos y de qué forma. Bien, y acá aparece lo que Julie manifestaba hace un ratito de los pensamientos producen emociones. Y acá vamos a instaurar otro de los pilares fundamentales de nuestra charla, que es la imagen mental. ¿Qué quiero decir la imagen mental? Lo que yo pienso, lo que yo reproduzco de lo que sucedió o lo que va a suceder o lo que justamente cuando yo me empiezo a capacitar, a hacer cursos de RCP y empiezo a trabajar con muñeco y empiezo a pensar y si me toca realmente realizarlo en algún momento, cómo lo voy a hacer, a quién me voy a llamar, tengo que recordar de qué forma hacerlo, cómo asegurar una escena, cómo trabajar con mis compañeros, ¿sí? Y todo eso se va instaurando en la mente y nuestra mente no tiene la capacidad de identificar si eso realmente está pasando en ese momento o es algo que yo estoy pensando o es una escena que ya pasó y ya la estoy volviendo a recrear, ¿sí? Entonces se instaura nuevamente en nuestro cuerpo y eso produce emociones. ¿Qué tenemos que tener en claro con esto? Que las emociones son totalmente naturales y normales, ¿sí? Todas las personas estamos compuestas por emociones y por algo las tenemos. Está bien la tristeza, está bien el enojo, está bien el llanto, ¿sí? Lo que no está bien es no saberla cómo gestionar o cuáles son las herramientas correctas para poder gestionar esas emociones, ¿sí? Entonces ese es el punto que nosotros tenemos que hacer hincapié. Como profesionales, ¿sí?, tenemos que entender que todos estamos rodeados por emociones y que toda imagen mental que nosotros generemos después de una escena, después de un trabajo o anteriormente, encontrar la forma segura de generarlo, ¿sí?, y entender que esas emociones van a estar, ¿sí?, y van a estar porque es el reflejo de lo vivido o de lo que estamos por vivir. Lo que sí tenemos que poder encontrar a través de diversas técnicas que nosotros les vamos a ir explicando a lo largo de la charla, cómo gestionar esas emociones, ¿sí?, para que no sigan persistiendo en el tiempo y se transformen en un estrés agudo. Bien, comunicación versus información. Esto es importantísimo. A las personas lo único que los calma es la información.
¿De qué forma? Yo si estoy en una escena trabajando y tengo un montón de gente, familiares alborotados, consultando qué pasó, cómo fue, qué va a pasar, van a estar disociados emocionalmente, como hablábamos anteriormente, ¿sí? Esa persona, si yo me pongo a hablarle rápido, apurado, a los gritos, ¿sí?, no va a entender nada y no va a lograr comprender nada de lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Y si no le decimos nada, también está mal, porque no decir nada es una forma de comunicarnos, ¿sí? Yo no diciéndole nada a una persona que me viene a consultar sobre un accidente, sobre una situación que estamos trabajando, le estoy dando a entender que lo que pasó es grave y por eso no le estoy dando información. Lo que a nosotros siempre nos tiene que quedar claro como equipo de primera respuesta es que la información es lo que cambia, lo que calma a las personas, ¿sí? Y de la manera en que nosotros damos la información, ¿sí? Nosotros cada vez que tenemos que transmitir una información, si bien vamos a estar disociados cognitivamente y vamos a estar trabajando en pos de esa emergencia, tenemos que comenzar a utilizar lenguaje cognitivo, ¿sí? ¿Qué, quién, cómo, cuándo y dónde, ¿sí? Son las 5 preguntas que nosotros nos tenemos que hacer y que tenemos que tener grabadas siempre a la hora de trabajar. Y tener en cuenta que frente a una víctima de primer nivel o de segundo nivel, ¿sí?, que estaba en la escena o que llegó a la escena, nosotros cuando vamos a hablar con ella, ¿sí?, tenemos que tener la calma necesaria para explicarle. Si viene y me pregunta, ¿qué pasó?, ¿sí?, yo tengo que tener la capacidad, con palabras claras, de explicar qué fue lo que pasó, ¿sí? Y me van a preguntar, ¿y dónde? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Sí? Entonces, esa persona, si yo le largo toda la información de una, no va a entender nada de todo lo que le dije. ¿Por qué? Porque está disociada emocionalmente y va a estar pensando en lo que pasó y solamente en eso. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pararme frente a la persona, estar bien atento que tiene ella mi atención, que está prestando atención a lo que yo le digo, usar palabras claras, concisas, ¿sí?, con un lenguaje claro donde yo pueda entender y poder darme cuenta que esa persona realmente me está escuchando y está entendiendo las consignas que yo estoy dando, ¿sí? Y no darle todas las consignas de una, sino asegurarme que cuando le estoy comunicando qué fue lo que pasó, esperar que esa persona pueda procesar qué es lo que yo le estoy diciendo, de qué manera lo procesa, si vemos que no quedó claro, volver a retomar de vuelta lo que le dijimos, ¿sí? E ir dándole la información de a poco. ¿Para qué? Para que esa persona pueda ir adquiriendo todo lo que yo le estoy diciendo, porque va a llegar un momento en el cual, si yo le largo todo de una a las apuradas para poder seguir trabajando, ¿sí?, va a ser que esa persona va a quedar ahí parada, ¿sí?, y no va a saber qué hacer, ni qué le dije, ni a dónde se tenía que dirigir, ni con quién tenía que hablar, ni nada. Entonces yo tengo que tener una persona en la escena que me gestione este lenguaje cognitivo y que sea el encargado de hablar con las víctimas de primer nivel que estaban con la persona que está ilesa o fallecida, o con las víctimas de segundo nivel que se están acercando o están llamando, que entienda este lenguaje y que pueda explicarle, ¿sí?, en un tiempo corto, ¿sí?, pero de la manera más clara posible, cómo trabajar, ¿sí?, y qué es lo que se va a hacer y qué es lo que pasó. Fundamentalmente, qué es lo que pasó, ¿sí? ¿Por qué? Porque volvemos a repetir, la información es lo que calma. Si yo me quedo callado, a la persona le estoy pintando una imagen mental del escenario peor posible, ¿sí? Si yo cuando viene me pregunto, ¿qué le pasó?, ¿sí?, y me quedo callado y me doy vuelta y sigo trabajando, esa persona va a entender que lo que pasó fue lo peor, ¿sí? Y sus imágenes mentales van a llevar a lo peor de lo que puede haber sucedido. Entonces, tratándola de calmar a través de técnicas que ahora las vamos a continuar hablando, ¿sí?, y dándole la información precisa de la forma precisa, ¿sí?, vamos a hacer que esa persona pueda bajar su disociación emocional y comenzar a comprender qué es lo que estamos hablando. Entonces nosotros tenemos que empezar a ser mediadores, ¿sí?, mediadores entre una realidad dada y la respuesta que dar. Tenemos que ser encargados de poder dar la información correcta en el tiempo correcto para poder seguir realizando nuestra labor que tenemos que hacer. Y acá entra un tema importante, y más que nada que lo utilizamos nosotros en los bomberos, ¿sí?, la diferencia del héroe y el profesional. El héroe se basa en el éxito absoluto. Y tomando un poco lo que hablaba Sergio hoy, cuando hizo la pregunta y la presentación de Nicolás, ¿qué pasa cuando la persona se muere? ¿Sí? Yo estoy haciendo RCP y la persona se muere, ¿y qué hago? ¿Sí? Si seguimos manteniendo ese paradigma, esa imagen del héroe total, que todo lo podemos, siendo servicio de emergencia y se nos muere, después empiezan a pasar estas cosas, ¿sí?, que no tenemos en cuenta el autocuidado, ¿sí?, y comienzan a aparecer diferentes problemas emocionales.
Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que el profesional, ¿sí?, va a hacer todo lo posible para que esa escena, ¿sí?, sea segura, para poder aliviar el dolor, para poder dar respuestas claras, correctas y el mejor tiempo y de la mejor forma posible. Es nuestra labor, ¿sí?, y es lo que nosotros tenemos que realizar con nuestro trabajo diario. Bien, y hablando un poco de las cuestiones de nuestro trabajo y de cuando hablamos del heroísmo, de lo que quisimos hacer y no lo logramos y lo queremos hacer y no sucede, comienza a aparecer la anestesia. ¿Qué es la anestesia? Un ejemplo claro, me tengo que sacar una muela, el dolor está, ¿sí?, pero yo no lo estoy sintiendo porque estoy anestesiado, ¿sí? Cuando tenemos un dolor emocional, una problemática emocional, cuando estamos disociados emocionalmente y no encontramos las herramientas correctas del autocuidado, ¿sí?, de poder sacar adelante o poder expresar con alguien qué es realmente lo que a mí me está pasando, qué es lo que está sucediendo, aparece la anestesia emocional, un dolor emocional, donde yo encuentro algo que me está pasando pero no sé la forma de expresarlo, no sé cómo decirlo. Y trato de, bueno, no, pero por ahora me molesta poco, entonces lo empiezo a guardar y comienzo a utilizar diferentes elementos, ¿sí?, los cuales me van a ayudar a poder calmar de a poco esa molestia emocional, ¿sí? Lo voy a ir anestesiando hasta lograr llegar a un enfriamiento emocional, ¿sí? Que un enfriamiento emocional es una persona que va a estar en su casa, no va a salir, va a estar encerrado, no va a querer hacer nada, ¿sí? Y vamos a estar hablando de una situación de estrés totalmente aguda en donde va a ser muy difícil poder cambiarla y que siga adelante. Eso es lo que hablábamos recién, la diferencia entre héroes y profesionales, qué es lo que nosotros queremos hacer, a qué apuntamos, ¿sí? ¿Cuál es el cambio de paradigma? ¿A qué es lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de que si la persona se muere tenemos que entender que nosotros estamos trabajando con una persona muerta, que aunque suene duro, suene cruel, es la realidad y es a lo que nosotros tenemos que apuntar y a entender que somos profesionales tratando de trabajar para que esto salga lo mejor posible y dar la mejor respuesta con todo el profesionalismo que tenemos, ¿sí? Y no quedarnos pensando en que se nos murió o podríamos haber hecho algo mejor o podríamos haber mejorado tal cosa. Para eso nosotros nos capacitamos, nos informamos y trabajamos día a día para brindar a la comunidad el mayor profesionalismo posible. Bien, entonces ahora vamos con una de nuestras propuestas, ¿sí?, de este cambio de paradigma que hablaba Julie, ¿sí?, y qué es lo que nosotros realmente entendemos y pensamos que tenemos que modificar a la hora de poder trabajar esto del RCP mirándolo desde otra perspectiva, trabajando el antes, donde podemos poder entender temas básicos de cuidado emocional, ¿sí?, de poder entender cuáles son nuestros límites emocionales, cuáles son nuestros miedos, entender que no existen personas que no tienen miedo, entender que frente a cualquier situación yo me puedo paralizar o puedo quedarme sin respuestas o sin saber qué hacer. Entonces, frente a eso, lograr poder identificar cómo trabajo, ¿sí?, frente a una situación específica, identificar, bueno, hasta acá llegó mi límite emocional, hasta acá puedo trabajar, cómo gestiono ese límite emocional, cómo puedo hacer que eso cambie, cómo puedo hacer para que eso siga adelante, ¿sí? Cuestiones de entender de qué forma yo me puedo cuidar primero para después poder ayudar al otro y que eso no me afecte o que si me afecta realmente, tener las herramientas necesarias para poder seguir adelante, ¿sí?, y poder seguir trabajando en emergencias. Bueno, un poco también agregando lo que dice Santi, al principio hablamos de esto de ver el RCP desde el antes, el durante y el después. En el antes no quiere decir que no solamente tengamos en cuenta la preparación para el RCP, sino también esto, lo del cuidado emocional, y entender que en esa etapa vamos a estar asociados, que lo racional y lo cognitivo va a estar trabajando juntos y tenemos que aprovecharnos como herramienta para poder adquirir más conocimientos. En el durantes no solamente es ir y hacer RCP, sino también tener otras técnicas que nos van a permitir hacer que la escena sea más segura, o sea, gestionar la escena. Entre eso, lo que proponemos acá es utilizar métodos barreras, o muy bien lo que es la barrera humana, para cerrar la escena. ¿Para qué? Para cerrar la escena. Como hablábamos hoy, entendemos que hay una clasificación de víctimas. No solamente la víctima que necesita la ayuda de RCP, sino también los familiares, incluso víctimas de cuarto nivel, y tener en cuenta que nosotros también somos víctimas. Entonces, gestionando la escena, lo que vamos a poder hacer es, con una barrera humana,
teniendo en cuenta que nosotros vamos a estar disociados cognitivamente, que nuestra forma de trabajo va a ser técnica, muy puntual, que vamos a hablar en un tono de voz mucho más alto, que tal vez puede ser un poco rígido para el resto que nos está viendo, tal vez un poco distante, pero es la forma que nos permite a nosotros poder ver la escena desde otra manera, ¿no? Entonces, la propuesta es que se empiecen a preparar o que conozcan de diferentes técnicas. Una es la barrera humana, que cuando les toque hacer RCP, así como estamos acostumbrados a decir, usted, no sé, llame a emergencias y dígale lo que está sucediendo, también tener la posibilidad de poder armar una barrera para delimitar la zona, para que sea segura para nosotros y poder trabajar, para cubrir a la víctima y sobre todo también para acompañar a la familia. Las barreras humanas se le va a pedir de manera cognitiva, con una voz en alto, bien fuerte. Le vamos a dar la orden a cada persona de que se ponga de espalda, tomándonos de los brazos, y nosotros vamos a quedar a la espalda de las personas para poder tapar la escena, que nadie esté viendo. Y ahí que empezamos a evitar que haya víctimas de cuarto nivel, que tengan un rol, que no estén filmando y que estén ocupados haciendo algo, y tampoco que las personas que están en su casa o que se encontraron en la calle con la situación también generen una imagen negativa. ¿Algo para agregar? Y el después, acá también proponemos un ejercicio que es simple pero importante para generar una descarga después de haber hecho RCP o después de haber llevado a cabo una situación complicada en el día a día, después de una intervención difícil. Lo que proponemos es un ejercicio respiratorio con cambio de foto o cambio de imagen, teniendo en cuenta que en el después nosotros estamos disociados emocionalmente. Ahí vienen las emociones, ahí viene el dolor de cuerpo, ahí viene el preguntarnos, pero si hubiese hecho esto, capaz que esto no hubiese sucedido. Y empezamos a echarnos la culpa y empezamos a cargar, y esto un poco de lo que decía Santi, que le empezamos a sumar imágenes pesadas a nuestro cerebro. Más de todo lo que vivimos le seguimos sumando y nos seguimos cargando emocionalmente. La idea de esta propuesta es que no solamente tengamos las herramientas para poder hacer las técnicas, para poder practicar RCP, pero también tener herramientas y técnicas para el autocuidado emocional, que es lo importante. Y para que nuestra vida en primeros auxilios, como primeros respondientes, valga un poco la pena también de poder disfrutarla. También expresar que dentro de los ejercicios de respiración, ¿sí? Se pueden usar desde la vida cotidiana. Cualquier persona en cualquier momento de su vida, no solo tiene que ser a través de una emergencia, ¿sí? Sino en el ámbito laboral, en cualquier lugar donde yo veo una situación donde me genera estrés, me genera malestar, ¿sí? Yo puedo utilizar los diferentes ejercicios de respiración, que obviamente hablándolo así, de esta manera parece súper sencillo y te vas a sentar y te vas a poner a respirar y vas a ser rápido y vas a salir. No, sino que lleva un proceso de aprendizaje donde cada uno tiene que encontrar su forma de respiración, su forma de relajarse, en dónde lo puedo hacer, cómo lo puedo hacer, ¿sí? La calma exacta para poder realizarlo y en pos a qué lo quiero realizar, ¿sí? También es importante que como primeros respondientes ante una emergencia, poder rápidamente encontrar y poder determinar cuál es la emoción que está aflorando en mí en ese momento y el por qué, ¿sí? Si nosotros tenemos en claro cuál es la emoción, sabemos que la tenemos en claro, ¿sí? Entendemos que la tenemos que empezar a normalizar, ¿sí? Porque las emociones transcurren por los cuerpos de todas las personas, no existen personas que no tengan ninguna emoción, ¿sí? Y entendemos de la forma en que nosotros podemos paliar esa emoción o podemos hacer que baje y no generar un enfriamiento emocional, ahí estamos yendo por buen camino, ¿sí? Teniendo la técnica adecuada, identificándolo de la forma correcta y no dejándola pasar y decir, bueno, no, pero me siento mal por lo que sucedió, me tomo una pastilla para dormir y mañana vemos cómo sigo y al otro día igual y al otro día son 2 pastillas, ¿sí? Ahí estamos generando un enfriamiento emocional que es del cual no vamos a poder salir o nos va a costar mucho más salir de ahí. Entonces, encontrar rápido cuál es la emoción y la forma de
normalizarla y atenderla es uno de los puntapiés básicos a la hora de el cambio de este paradigma de lo que nosotros queremos lograr. Ahí hay algunas de las imágenes de lo que explicaba Julie recién de cómo realizar una barrera humana. ¿Sí? Siempre de espalda hacia la víctima. ¿Por qué de espalda? Porque es donde están trabajando los primeros respondientes y donde va a estar la familia, ¿sí? Que van a ser las víctimas de primer y segundo nivel, que van a ir llegando, donde primero nosotros les vamos a tener que explicar el por qué y qué fue lo que sucedió. ¿Sí? Y de espalda, porque de esa forma nosotros estamos haciendo que víctimas de cuarto nivel, que están pasando por la calle, que van a querer ayudar, que van a estar sacando fotos, que van a estar con un celular, las vamos a estar haciendo útiles y las vamos a poner a trabajar en pos de la emergencia. Bien, la barrera humana creo que fue la que preguntaste, Sergio, vos hoy. Acá, en relación a las otras, ¿sí? Algo para tener en cuenta es la forma en que están parados. Bueno, esto es el partido que decían entre Suecia y Finlandia. Uno de los jugadores cae en el piso con un paro cardiorrespiratorio y digamos que es una técnica que está entrenada, que están sabiendo y conociendo de lo que están haciendo. Todos los jugadores rodearon a la víctima, dejaron trabajar al cuerpo técnico, más bien a los médicos, haciendo el RCP, y ellos lo que hicieron es hacer la barrera para evitar que todo el público pudiera estar observando lo que estaba sucediendo. Ahí hay algunas cosas para destacar. Todos los que están haciendo la barrera son víctimas de segundo nivel, o sea, son familiares o son amigos, pero sobre todo los que están observando o están dando vuelta mirando la escena son familiares cercanos, son víctimas de segundo nivel, pero familiares cercanos. Uno creo que es el cuñado y el otro es el mejor amigo de la víctima. Esto cuando se comenzó a trabajar con el tema de barreras humanas y el por qué, cuando se ve y se viraliza esta imagen, ¿sí? Gente especializada también en primeros auxilios emocionales empieza a indagar el por qué se hace una barrera humana, que justamente es para no ver a la víctima y no exponer a los familiares, están mirando hacia la escena. Entonces lo que se recomienda es que si sos víctima de primer nivel porque estabas con él, o sos familiar, que serías víctima de segundo nivel, no formen parte de la barrera, que estén resguardados dentro de esa barrera junto con los primeros respondientes, ¿sí? Y que la barrera la forme otra gente. ¿Por qué? Porque vos vas a estar formando la barrera, pero vas a estar continuamente haciendo esto para poder observar qué es lo que está pasando, qué le está sucediendo o cómo van. Entonces continuamente se va a estar desarmando la barrera y o se te pueden caer arriba, o no estás bien protegido, o no estás salvaguardando la integridad de las personas. Entonces siempre tenemos que tener en cuenta en la clasificación de víctimas de primer y segundo nivel, que son personas afectadas, que estaban en ese momento con la víctima, que están ilesos, o son familiares y son víctimas de segundo nivel, no ponerlos dentro de la barrera a formar parte de la barrera humana, ¿sí? Si son mucha cantidad, bueno, que entre solamente uno de los familiares más cercanos a estar en contacto con la víctima, y el resto pondrémoslo a respirar con la gente adecuada y dándole la información adecuada, ¿sí? Pero no lo usemos con barrera, porque también puede ser contraproducente usarlo a ellos mismos como barrera. Bien, y acá tenemos la técnica que hablábamos hoy de la respiración, ¿sí? Para tratar de controlar los pensamientos, ¿sí? Cuando aparece una imagen mental, hablábamos que esa imagen mental se instaura en nuestro cuerpo y nuestro cerebro no tiene la capacidad de identificar si eso está pasando en ese momento o es algo que estoy recordando o es algo que yo estoy proyectando. Entonces, lo que va a ser mandarle señales a nuestro cuerpo que eso está pasando en ese momento, ¿sí? Y va a producir distintos tipos de emociones. Por lo cual, nosotros a través del control de esos pensamientos, ¿sí? Y de activaciones sensoriales, vamos a hacer que esa imagen mental cambie. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? A través de la respiración, ¿sí? Respiración más control de los pensamientos es igual a bienestar. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Permiso. La vamos a mostrar con Julie, si quieren sumarse a hacerla, ¿sí? La hacemos entre todos. Lo primero que vamos a precisar, ¿sí? Es que la persona con que va a ser, en este momento lo voy a mostrar yo, lo voy a explicar yo, ¿sí? Pero la persona que vaya a hacer el proceso de respiración con cambio de imagen esté sentada, ¿sí? Con los pies apoyados sobre el piso, ¿sí? Súper importante, ¿sí? En esa posición, ni acostado ni parado, ¿sí?
siempre tratar de sentir la sensación de mi cuerpo que esté apoyado y que esté en el suelo, ¿sí? Los pies sobre el suelo, para poder estar en un contacto directo, ¿sí? Y poder entender que estoy en un lugar de calma. En segundo lugar, vamos a empezar a que la persona respire, ¿sí? No que respire normalmente, ¿sí? Que tenga una respiración normal como respiramos nosotros actualmente, ¿sí? Sino una respiración consciente. Acá, mira, ya el muchacho comenzó, perfecto, ¿sí? Pedimos que cierre los ojos, que se lleve la mano a la boca del estómago, ¿sí? Las dos manos, como hace Julie, y le empezamos a pedir que respire por la boca, que inhale y exhale por la boca, de a poco, ¿sí? Manteniendo la respiración, ¿sí? Concentrándome a dónde va a parar esa respiración. Si no logro que esa respiración vaya directamente al estómago, ¿sí? No logro concentrarme, empiezo a bajar. Primero trato que la respiración llegue a nuestro cuello, sentirla ahí, bajarla al pecho, ¿sí? Y por último llegar al estómago. Cuando nosotros sabemos que está la respiración en el estómago, ¿sí? Y la podemos mantener y podemos estar en un estado de calma, empecemos a pensar en un lugar en el cual nosotros estamos solos. Es importante que siempre que hacemos una respiración con cambio de imagen, estemos solos, que no pensemos en un lugar que vamos a estar con otra persona, ¿sí? Porque quizá la otra persona es parte de las víctimas, ¿sí? O es la persona con la cual sufrió un problema y me va a llevar nuevamente a recordar y no va a hacer que yo logre la concentración necesaria para poder hacer ese cambio de imagen. Entonces, una vez que yo estoy respirando con los ojos cerrados, que estoy en calma, que encontré la respiración abdominal, comienzo a pensar en un lugar. Automáticamente que pienso en ese lugar, lo encuentro y entro dentro de ese lugar. Comienzo a observar, que veo, miro hacia los costados, que encuentro hacia arriba, si estamos afuera, el cielo, de qué forma es, ¿sí? Qué colores tienen las nubes, de qué forma, hacia los otros costados, hacia atrás para ver qué quedó detrás mío. Comienzo a caminar por ese lugar, si estoy en el exterior comienzo a sentir los ruidos, la brisa del viento en mi cuerpo, los sonidos que escucho, si escucho pájaros, si escucho ruido de plantas, ¿sí? Si siento olores, qué olores percibo, si esos olores me recuerdan a algo en particular, si me llevan, me transportan a otro lugar, de qué manera me afectan esos olores a mí, ¿sí? De esa forma nosotros vamos a tratar de buscar la calma, ¿sí? Para poder cambiar esa imagen negativa, ¿sí? Que teníamos sobre una situación traumática determinada y poder comenzar a mejorarla. Bueno, entre todas las técnicas vamos a ir recordando un poco. Dijimos que lo que veníamos a plantear era el cambio de paradigma y desde la mirada de ver el RCP en un antes, en un durante y un después. En el antes hablamos de lo que decía Santi, de la preparación, no solamente de prepararnos en las cuestiones de RCP, sino también en conocimientos de autocuidado emocional. En el después, adquirir técnicas que nos permitan trabajar seguros, gestionar las escenas, controlar también a las víctimas y entender que nosotros también formamos parte de ese escenario. Y por último, implementar esas técnicas, ¿no? Trabajarlas y tener herramientas para hacer el poder depurar después toda la parte negativa que nos pasa en cada situación que tenemos que trabajar, digamos, ¿no? En esto acá vamos a dejar los espacios de consulta, que son donde pueden acercarse, mirarlos, la Red Pi de Alicia Galfazó, el Facebook y el Instagram, bueno, la red de Alicia Galfazó, el Facebook, el Instagram, LinkedIn, en YouTube buscan Alicia Galfazó, hay videos que pueden descargar, también están los cuadernos de crisis y emergencias, que también hay artículos para poder descargar, y en Spotify, Prende la Luz, que son audios grabados por Alicia, en donde cuenta un poco esto de lo que es el autocuidado mediante realidades cotidianas. Y bueno, nuestro Instagram, que es Equipo PAI Región Oeste.
Bien, ya para ir cerrando una cosita más que nos quedó, que no estaba dentro del Power, ¿sí? Nosotros hablamos que tenemos que dar información clara y concisa a cada una de las víctimas, sí, pero también tenemos que entender de qué forma yo llego a esa víctima. Si nosotros estamos trabajando en una escena de gestión de crisis y llega una persona corriendo que es un familiar, ¿sí? ¿De qué forma yo voy a hacer que esa persona frene o de que esa persona me escuche y me preste atención a la hora de calmarse? ¿Sí? Si yo viene él corriendo y yo lo abrazo para que no siga, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Con la velocidad que viene, me va a tirar, me va a llevar, ¿sí? No lo voy a frenar nunca. Entonces, lo que yo tengo que hacer, en primer lugar, es primero ponerme de forma lateral, ¿sí? ¿Sí? Y tratar de frenarlo de qué forma, de esta forma, ¿sí? Poniendo mi brazo sobre su hombro, ¿sí? De forma de que yo estoy de lateral, ¿qué va a hacer la persona? Va a intentar pegar un manotazo, ¿sí? Para seguir, y yo le voy a frenar. Automáticamente, una vez que lo freno, con mi otra mano, tomo la parte de su codo, ¿sí? Y le comienzo a consultarla a poco quién es, por qué viene, ¿sí? Pero no rápido, quién sos, para qué viniste, sino esperando que esa persona me responda. Seguramente va a estar desbordada y va a querer decir, cambio, yo sigo, yo continúo, así no. Bueno, yo te voy a ayudar, estoy acá para brindarte la información que vos necesitas. Necesito que me escuches, que me cuentes por qué venís y demás. Una vez que yo logro esto, bajo la mano, ¿sí? Y trato de llevar la mano a su pecho, ¿sí? ¿Por qué siempre la mano afuera? Porque la mano, si yo tomo la mano al lado de adentro, estoy transmitiendo los sentimientos de esa persona. Entonces esta mano, de esta forma, ¿sí? Yo ya la voy a tener controlada a la persona y voy a tratar de que me escuche, ¿sí? ¿Qué va a hacer? Va a girar hacia mí y no estar mirando lo que está pasando en la escena. Entonces, de esta forma, yo me aseguro de que ella esté continuamente viendo lo que yo estoy hablando, lo que yo estoy diciendo, y está recibiendo la información de manera precisa. De esa forma, si encontramos a la persona parada y la persona la encontramos sentada, es importante que yo no le hable de esta acá, de esta altura, y le hable acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va a tener que estar así, mirando, y va a perder la información que yo le estoy dando y tratar de frenarme y conectarme con lo que yo estoy diciendo. Entonces yo siempre me tengo que poner a la altura. Y siempre de forma lateral, porque no sabemos en el estado de crisis cómo va a salir esta persona. Me puede pegar un manotazo, me puede salir corriendo, ¿sí? Me puede lastimar. Entonces siempre de forma lateral, que yo sepa que puedo controlar esa situación y no salga adelante y me desborde y me lleve a mí por delante. Y de esa forma yo voy a lograr tener la atención precisa de la persona para poder seguir hablando y que ella me preste atención. Y por último, que es uno de nuestros lemas, que lo que nos apasione no nos enferme. ¿Sí? Entendamos que somos personas trabajando con personas, ¿sí? Y que transcurran emociones por cada uno de nosotros, ¿sí? Y que el cuidado emocional en el ámbito de nuestro trabajo es importantísimo, ¿sí? Y también aprender a autorregular nuestras emociones es primordial para poder trabajar con otras personas y poder ayudar. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? La verdad que yo no puedo hablar mucho de esto porque este es el problema mío. Esto me apasiona. Uno de los congresos que participamos con Alicia era este primer eslogan. No sé si lo dijiste porque tuve que ir a llevar a despedirme a Mariano y eso. No sé si lo dijiste de los congresos que ha hecho Alicia en UBA. No. Bueno, aprovecho en alguno de los congresos o en uno de esos primeros congresos que dio Alicia, este era el título del congreso, que lo que nos apasiona no nos enferme. Y recuerdo que uno de los expositores que hubo ahí en ese momento fue un guardavidas de la costa bonaerense que nos contó su experiencia. Reanimó a alguien, esa persona que reanimó, toda la vida que nos dijeron, en el piso, con seguridad, y no se traslada hasta que no notamos que tuvimos la reacción que esperábamos, ¿no es cierto? Esa por lo menos es la premisa del... reanima, llega el servicio de emergencias, un instante antes que llegue el servicio de emergencias vuelve a entrar en paro la persona, vuelve a reanimar, llega al servicio de emergencias, ya estaba reanimado aparentemente, lo suben a la ambulancia, vuelve a entrar en paro
y en lugar de bajar y seguir las acciones en el piso, se subieron a la ambulancia e intentaron reanimar en viaje. Y todos sabemos que la reanimación en viaje no sirve. La persona falleció, él volvió a su trabajo, que esto es algo que le pasa mucho a los policías. El policía trabaja en un servicio, pase lo que pase, tiene que continuar con sus 24, 48 horas, sí o sí. O sea, no puede parar a hacer esa descarga emocional que se le pide. Lamentablemente, y no solamente eso, terminó y acá en la provincia de Buenos Aires por lo menos había algo que se llamaba horas core, que quiere decir, claro, o adicionales, o sea, después de tu trabajo continúa trabajando haciendo adicionales. Entonces, jamás lograban tener ese parate. Esa noche, reunión de camaradería entre los amigos guardavidas, ¿cuál fue la primera pregunta que le hicieron? Che, ¿cómo te fue con el del paro? Su respuesta fue, lo dejé en el hospital. Nunca fue, murió o lo dejé en el hospital. Y alguien le dijo, también si no lo sacabas vos, ¿quién lo iba a sacar? Era el mejor. Era quien más conocía de las técnicas de RCP. ¿A qué lo llevó a eso? A una licencia psiquiátrica, a un montón de cosas. Entonces, eso nos quedó marcado verdaderamente, como verán lo cuento, creo que tal cual él lo contó, porque lo dejó muy marcado, era su pasión, y siguió siendo su pasión. Lo enfermó. Cuando a veces, después de determinados, anoche lo hablábamos, anoche con Mariano nos echó el del restaurante porque tenía que cerrar y el del hotel dice, ¿va a entrar o no va a entrar? Porque nos habíamos quedado en la camioneta conversando. Y hablábamos de esto, de las cosas que aparecen después de él y algunas cosas que son enfermedades, que aparecen en uno, che, vos sabés que a partir de tal evento, vos sabés que ahora tengo diabetes, vos sabés que a partir de tal, che, ahora sufro de presión alta. Bueno, un montón de cosas que aparecen en los después de, y muchas de esas aparecen por no saber este tipo de técnicas. Entonces nos pareció fundamental, hermoso, que ellos nos vinieran con esto, con esta temática, a un congreso que cuando vos decís, che, primer auxilio psicológico, ¿para qué? En RCP. Si yo lo hago y lo salvé, listo, ajá, no lo salvaste. ¿Y? Había una pregunta. Joder, pregunta. Fáciles, le vamos a pedir fáciles, para no complicarlo. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hace mucho vi trabajar un equipo PAE en Córdoba, en el cual esa técnica que ustedes vieron de la respiración, lo hicieron pero con la víctima. O sea, ponerle la mano en el pecho, que respire unos 5 veces bien profundo y después, de vez de inflar el pecho, que infle la panza. Y automáticamente el hombro se bajaba. O sea, era como que se distendía, digamos, de la emoción. ¿Eso se sigue haciendo para con la víctima? Hola, hola. Ahí está. Sí, son diferentes tipos de técnicas. Nosotros, esta técnica que explicamos ahora es para lograr la calma emocional nuestra, ¿sí? De los primeros respondientes. Pero cuando nosotros trabajamos en una escena de gestión de crisis y vemos que las personas están muy alteradas, justamente hacemos lo que decís vos. De la forma en que yo ponía a Julie y ponía el brazo, ¿sí? Solamente no entramos en esto de que vaya a un lugar, de que busque la forma, de que conozcan dónde está, cómo está, ¿sí? Sino solamente pedirle que respire. Pedirle que respire 5 veces, ¿sí? Que primero lleve la respiración al pecho, después la lleve al abdomen, ¿sí? Y automáticamente lo que dice él, se ve el cambio de imagen corporal de la persona, ¿sí? Cuando yo estoy trabajando con una persona y quiero darle una información precisa y que le quede, es importante, si veo que está fuera de control,
hacerla respirar ahí como bien dijo él. ¿Para qué? Para lograr entender que esa persona me está escuchando y me está entendiendo lo que yo quiero transmitir, o bien solamente que se calme frente a la situación que está sucediendo para que nosotros podamos seguir trabajando. Buenas tardes, ¿cómo estás? Mira, solamente hacer un aporte, a ver qué opinan. Yo lo que he aprendido es que no se le da la seguridad a la persona de que va a estar bien. No, nosotros no hablamos de... No, te lo retruco porque con lo de la mano y lo de contar, yo tengo entendido que también puede sacarlo de la escena, de lo traumático, y nunca decirle, quédate tranquila que va a estar bien, porque no lo sabemos. Nosotros esa información no se la damos. Nosotros lo que damos como información, que hablamos que la información calma, es dar la información de lo que está sucediendo. Nosotros no le vamos a decir nunca ni que la persona que estamos deteniendo va a estar bien o que se va a morir, ¿sí? Nosotros no aseguramos que nuestro trabajo va a ser eficaz. Vamos a trabajar que sea eficaz, pero los resultados no se los aseguramos a nadie. Por eso nosotros hablamos de la parte profesional y la parte héroe. Nosotros somos profesionales que trabajamos con personas y hacemos lo mejor posible. El resultado lo va a determinar la situación traumática que estamos viviendo, ¿sí? Nosotros, el peor error que podemos cometer es decirle quédate tranquilo que todo va a estar bien, ¿sí? Nosotros nunca le podemos decir a un familiar de una víctima o una víctima que esté tranquila porque va a estar bien. Nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es de calmarla para nosotros poder seguir trabajando en la escena. No sé si respondí a lo que... No. Sí. En la zona caliente, cuando se muere de la persona, ¿de la persona se puede poner un biombo? Sí, si lo tenés, hay muchos cuarteles de bomberos que lo tienen y funcionan muy bien. ¿Sí? Los tienen arriba de los móviles o también policía en algunos lugares los llevan arriba de la camioneta y más cuando la escena es bastante traumática se utilizan y funcionan de muy buena manera. Si lo tenés al alcance para poder trabajar, es mejor aún porque no son más personas a la escena y... ¿Sí? Sí. Si los tenés al alcance para poder trabajar, por ahí en emergencias, cuando trabajás junto a policía con bomberos, sí funciona mucho mejor y hasta está bueno que todos los cuarteles lo tengan arriba de sus móviles para poder armarlo y gestionar de una manera más segura la escena. Me tocó participar hace unos cuantos años atrás del simulacro de accidente del avión en el aeropuerto y una de las partes, o sea, nosotros nos tocaba, digamos, sacar a las víctimas, trabajar ahí con la parte del 107. Después en la parte de la reunión, cuando hicimos el debriefing, ahí nos comentaban la parte de psicológica, que a las víctimas que estaban bien, digamos, dentro de todo, que no tenían lesiones, vendría a ser, o estaban nerviosas o familiares, como que le daban una actividad. Andá, serví vaso de agua, vos haces esto como para sacarlos un poco, no solo de la escena, sino que se pongan a pensar otra cosa, que tengan una actividad propuesta, digamos. Eso. Sí, siempre y cuando nosotros nos demos cuenta que la persona no está afectada, nosotros podemos tomarla para que esté calmada y nos esté ayudando y que entienda que está sirviendo también a la función de ese servicio. Bueno, así que lo que yo tengo es respiración acá entonces. Bueno, me pasé de respirar. Gente, paramos 10, no más. Y continuamos. Muchísimas gracias, chicos. Muy amables.